por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. Este mediodía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se dará mantenimiento de manera prioritaria a 61 mercados de la Ciudad de México. En la conferencia, el secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Acabani, dio a conocer que este año se dará mantenimiento a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, junto con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad. Algunos de los mercados que recibirán este mantenimiento serán el de Zapotitlán en Tláhuac, La Lagunilla, Ropa y Telas en la Cuauhtémoc, mientras que en la Venustiano Carranza son de prioridad el mercado de la Merced y el mercado de Sonora. Acabani recordó que al inicio de esta administración, en la ciudad había 329 mercados y se construyeron 7 nuevos. Aseguró que la totalidad de estos centros de comercio de la capital generan 280,000 empleos y 7.2 millones de personas se abastecen al menos una vez a la semana en los mercados. Luego de que retiraran del cargo a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, a partir de que entró en vigor el llamado Plan B de la reforma electoral, un tribunal electoral ordenó por unanimidad restituirlo. 3 magistrados federales confirmaron este jueves una suspensión provisional contra la orden de remover del cargo a Edmundo Jacobo. Uno de los argumentos fue que el funcionario había sido designado como secretario ejecutivo para el periodo febrero del 2020 a febrero de 2026 en el INE, y no existe motivo para cesarlo en sus funciones. El 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México concedió al funcionario por unanimidad una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral conocida como Plan B, publicada el 1 de marzo, en la cual se ordenó removerlo del cargo para que el Consejo General del INE designe a un sustituto en mayo. La decisión puede ser impugnada antes de la próxima semana. Cabe recordar que Edmundo Jacobo llegó al puesto de secretario ejecutivo desde 2008, cuando el INE era aún el IFE. El 11 de abril de 2014 fue electo para ocupar el mismo cargo bajo el INE, al mando de Lorenzo Córdoba. Esta mañana López Obrador criticó al escritor Mario Vargas Llosa por recibir una condecoración del gobierno peruano encabezado por Dina Boluarte e insistió en que la presidenta de Perú fue impuesta por una élite autoritaria. En su discurso, el escritor Vargas Llosa criticó a los gobiernos que cuestionan la legitimidad de la ahora presidenta, luego de que Pedro Castillo fuera destituido, afirmando que algunos gobiernos de la región, movidos por ideologías o intereses políticos, han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos, arrastrando a los vecinos y poniendo en duda la legitimidad de su gobierno. Esta mañana la conferencia matutina se mudó al Centro de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al poniente de la Ciudad de México, instalaciones inauguradas en 2009 por el expresidente panista Felipe Calderón y Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Federal. Antes de la conferencia, López Obrador recorrió las instalaciones, a las que calificó como ostentosas, y puso en duda el funcionamiento de este búnker en el sexenio de Calderón, dado los vínculos de García Luna. Expuso que tuvo un costo de 3,346 millones de pesos y que aunque su propósito para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico sirvió para que García Luna invitara a personajes de la vida pública y política para demostrar la fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Al respecto, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que este centro conocido como el búnker consta de una construcción de un piso superior y 3 más subterráneos, con una construcción de 10,580 metros, mismo que fue inaugurado el 24 de noviembre del 2009. De acuerdo con la secretaria, el búnker tenía sistemas informáticos que supuestamente serían conectados a 600 puntos en el país y 169 sedes de la Policía Federal, pero esto no se concretó. El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunieron con directivos y técnicos de Tesla, con el objetivo de avanzar en el proyecto de la planta automotriz que será construida por la empresa en Nuevo León. López Obrador dijo que de acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en 1 mes y medio más podría colocarse la primera piedra de la gigafábrica de Tesla en Nuevo León y debería estar en operaciones para finales de este año o inicios del 2024.
En su cuenta de Twitter, el canciller afirmó que fue un gusto acompañar al presidente en la reunión con los representantes de Tesla, encabezados por Rohan Patel. Los funcionarios mexicanos y los directivos de Tesla, la compañía automotriz de Elon Musk, revisaron los avances en la inversión de 5,000 millones de pesos que realizará la empresa en Nuevo León, además de los pormenores en la instalación de la Gigafactory en el municipio de Santa Catarina. En la reunión también estuvo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y Germán Martínez Santoyo, titular de la Conagua. En otros temas, el presidente López Obrador rechazó cualquier tipo de intervención de gobiernos extranjeros a México para combatir el narcotráfico, como lo han propuesto políticos de Estados Unidos. Anunció que en caso de que se insista en este tema, se implementará una campaña para llamar a mexicanos e hispanos que viven en ese país para que no voten por políticos republicanos y para difundir qué acciones está emprendiendo su administración contra la delincuencia organizada. Esta reacción viene luego de que el senador Lindsey Graham propuso un plan denominado México, en el que propone incluir a los cárteles mexicanos de las drogas en la lista de terroristas, y de que se presentara una propuesta en el Congreso norteamericano por parte del republicano Dan Crenshaw, quien plantea el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Beltrán Leiva y la familia michoacana. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard calificó de inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham de promover el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional y afirmó que se trata de una estrategia electoral, porque además de impracticable, México jamás permitiría algo así, ya que las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional. La víspera, el presidente López Obrador expuso los fideicomisos que tiene el Poder Judicial y cuyos activos ascienden a más de 20,000 millones de pesos. Aseguró que entre los rubros de este fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 6,000 millones de pesos son para pensiones complementarias, plan de prestaciones médicas, venta de publicaciones y el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia. Además, más de 14,000 millones de pesos se ocupan para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, mantenimiento de casas habitación y apoyos médicos y a la Administración de Justicia, entre otros. Finalmente, pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que se transparenten los fideicomisos en el Poder Judicial y afirmó que también pedirá sean revisados los fideicomisos del INE. Ante estos comentarios no existe respuesta aún por parte del Poder Judicial, pero sí del INE. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del organismo, afirmó que los fideicomisos del INE se integran con el Fondo para atender el pasivo laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos, y reiteró que la información relacionada con la operación de los fideicomisos del organismo es pública y se encuentra tanto en la página del INE como en el Diario Oficial de la Federación, y puntualizó que en ambos el saldo es de entre 1,400 a 1,500 millones de pesos. En este mismo contexto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, con quienes habló de la lucha contra el tráfico de fentanilo y la delincuencia. La reunión se llevó a cabo en medio de la polémica sobre la idea de declarar terrorista a los cárteles mexicanos y tras el hallazgo de los 4 estadounidenses secuestrados en Tamaulipas, 2 de ellos sin vida. El embajador expresó en un comunicado que algo debe ocurrir luego del lamentable caso del secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros. Y luego de las primeras investigaciones, resalta que 3 de estos 4 secuestrados en Matamoros cuentan con historial delictivo en su país. Así lo dieron a conocer fuentes federales mexicanas. Los antecedentes penales están asociados con posesión, tráfico, venta y consumo de estupefacientes, así como portación de armas de fuego, de acuerdo con registros judiciales de la Corte de Carolina del Sur, consultados por el organismo federal.
Por ejemplo, Letavia Latifa Washington, quien resultó ilesa y ya está en su país, tiene antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas por recibir bienes robados, resistencia al arresto, entre otros. Sindel Shaquille McKinley Brown, uno de los fallecidos, tenía cargos por posesión de marihuana en 2015. Violencia doméstica, incumplimiento de los dispositivos de control de tráfico y quebrantamiento de la paz. Shahed Hakeem Woodard, el otro estadounidense que murió, tuvo antecedentes por tráfico de cocaína, posesión de marihuana y otras drogas, además de portación de armas, robo y delitos sexuales. Mientras que Eric James Williams, lesionado por impacto de bala, es el único de los 4 estadounidenses que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Anoche, en Tamaulipas, fueron hallados 5 hombres vivos y maniatados en calles de Matamoros. Con ellos había un mensaje en el que presuntamente el Cártel del Golfo los acusa de haber participado en el secuestro de los estadounidenses y se disculpan por la muerte de 3 personas, entre ellas una mexicana, el día de los hechos. Estamos a punto de concluir este 9 de marzo y desde hace 3 años este día se denominó por grupos feministas y asociaciones civiles como Un Día Sin Mujeres o Un Día Sin Nosotras. El 9 de marzo de 2020 se llevó a cabo la primera conmemoración de Un Día Sin Mujeres por el grupo Brujas del Mar, quienes buscaban abrir un espacio de reflexión el cual consta principalmente en un paro de actividades para visibilizar las desapariciones de mujeres en el país. El paro del 9 de marzo tiene el objetivo de mostrar el impacto que traería en la sociedad una jornada sin el trabajo de las mujeres mexicanas, en este caso remunerado y no remunerado. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no lo considera como un día de descanso obligatorio en el sector público o en el sector privado. No obstante, durante los últimos 2 años se han dado casos en el que las instituciones permiten que las mujeres falten al trabajo para sumarse al movimiento. En el sector educativo, la Coordinación Nacional para la Igualdad de Género de la UNAM les pidió a las dependencias reconocer la lucha de las mujeres y que les den la oportunidad de decidir libremente si quieren participar en Un Día Sin Mujeres. En caso de hacerlo, no ponerles sanciones laborales o escolares. La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, informó que el ahuehuete del Paseo de la Reforma recientemente plantado será trasladado al vivero Nezahualcóyotl para su rehabilitación, pues no ha presentado mejorías, aunque aseguró que sigue vivo y que será otro ejemplar el que lo reemplace. En conferencia de prensa, Robles García dijo que el periodo de adaptación se ha extendido y uno de los factores que lo afectaron fue el choque suscitado 3 días después de que lo plantaran. Tuvo un hundimiento de 15 centímetros, además de que alguien introdujo patógenos. Dijo que el nuevo ejemplar es hermano del que está plantado en Reforma y señaló que hicieron una autopsia al que se encontraba en la glorieta de Reforma, donde se determinó que sigue vivo, pero el tiempo de adaptación será lento y su rebrote será de un 50%, por lo que es mejor trasladarlo y tratarlo en mejores condiciones. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.